Hola hijos, bienvenidos a clase de Ciencias Sociales, espero se encuentren muy bien, hayan aprovechado el fin de semana con puente, no solo para descansar, sino también para ver el video del 20 de julio de 1810 que fue publicado en el grupo de WhatsApp. Si no se lo han visto, por favor diríjanse hacia el video y lo ven. Una vez lo terminen, vuelven a este video e inician con la explicación. Bien chicos, antes de arrancar quería recordar los temas que hemos venido viendo con respecto a América. Ya vimos geografía de América, también vimos las teorías de poblamiento del territorio americano y esta semana vamos a ver un tema muy importante porque necesito que tengan mucha atención o que presten mucha atención a lo que vamos a aprender. ¿Listo? Iniciemos. Entonces nuestro tema es los periodos de la historia de la América precolombina. Cuando decimos precolombina nos referimos a antes de la llegada de los españoles a nuestro territorio. Bueno, antes de la llegada de los españoles, que ocurrió en 1492, la historia del continente americano pasó por 5 grandes periodos: el paleoindio, el arcaico, el formativo, el clásico y el posclásico. Vamos a ver unas imágenes donde vamos a aprender un poquito sobre estos periodos. El primero, el paleoindio. Si se dan cuenta en la imagen, hay unas personas que se visten con piel de animal, hay unas herramientas, chicos, de caza de animales, hay de hecho por ahí un animal, hay fuego, también tenemos que también pues pescaban, y nos vamos con el otro periodo que es el arcaico, donde nos damos cuenta, chicos, que las herramientas que utilizaron los seres humanos iban mejorando. ¿Listo? Bueno, continuamos con los siguientes 2 periodos. Está el formativo y el clásico o posclásico. En el formativo nos damos cuenta que aparecen viviendas y la domesticación de algunos animales, es decir, que ya sabemos automáticamente que los seres humanos dejan de ser nómadas, es decir, que se desplazan de un lugar al otro buscando cómo mejorar sus condiciones y pasan entonces a ser sedentarios, no sedentarios del que se queda frente al computador engordando, sino el sedentario en esta época se refiere a que dejamos de desplazarnos por el territorio para quedarnos en uno solo, porque ese territorio satisface las necesidades básicas de los seres humanos. ¿Listo? Entonces empiezan entonces a ser sedentarios. Si nos damos cuenta, por el otro lado aparece la clásica y la posclásica y hay una adoración a algunos dioses. ¿Listo? Porque ya hay una sociedad establecida que ya se organiza también y adoran a sus dioses. ¿Listo, chicos? Dioses como cuáles: Dios sol, Dios lluvia, Dios agua. Bien, adoraban la naturaleza y no al Dios que había creado la naturaleza, como nosotros, que somos una cultura monoteísta, es decir, solo tenemos un solo Dios. Continuemos. El periodo paleoindio. Entonces vamos a ver qué pasó en este periodo. Era el periodo comprendido desde la llegada de los primeros pobladores de América hasta que ya se hicieron múltiples las migraciones de Asia hacia nuestro continente. Usted sabe que la semana pasada vimos las teorías del poblamiento de América y una de las que tiene mayor aceptación es la que cruzan por el estrecho de Bering al norte del continente americano. ¿Listo? Entonces cruzan ese territorio o esa zona del territorio y empiezan a poblar el centro y Suramérica también. Entonces, en un principio y de acuerdo con las teorías más aceptadas, las personas que llegaron al continente lo hicieron siguiendo las huellas de los animales que querían cazar, de los grandes animales. Entonces, ¿quiénes atraviesan primero el estrecho de Bering? Los animales, y los hombres van detrás de ellos tratando de comérselos. Luego de cruzar el estrecho de Bering, las migraciones se extendieron hacia el centro y hacia el sur de nuestro continente. Estos pobladores primitivos, es decir, los primeros, se organizaron en familias pequeñas, ¿no? Y eran nómadas. Bueno, se dedicaron principalmente a la recolección de frutos silvestres y a la caza de grandes animales. ¿Listo, chicos? ¿Como cuáles? Como el mamut, que lo tenemos por aquí, grande, gran cantidad de carne,
ahí en esa casa de ese gran animal. Adicional tiene unos grandes colmillos que servían para hacer herramientas, y recuerden que con las pieles de los animales ellos hacían abrigo o hacían su vestuario. Por aquí entonces más adelante tenemos el bisonte, también tiene unos cachos que utilizaban como pues materia de herramienta, y bastante carne hay que consumir, y también las pieles. Y por aquí tenemos el caballo primitivo, es bajito, es peludito. Peludito, ¿por qué? Porque responde al clima que estaba haciendo en la tierra para ese momento, porque era glaciaciones, es decir, mucho frío, mucho hielo. Bueno, continuamos. Elaboraron instrumentos rudimentarios de piedras conocidos como lascas. ¿Qué son las lascas? Son rocas o piedras fraccionadas, es decir, partidas, y pues cuando uno fractura o parte una piedra se da cuenta que hay zonas filosas, ¿listo? Y con ese filo pues lo utilizaron para lo mismo que nosotros hoy utilizamos las navajas, los cuchillos, ¿listo? Entonces aquí dice que fabricaron navajas y trituradores, porque comían carne, necesitaban triturarla, porque no solo nuestros dientes, colmillos lo hacen, sino pues también lo hicieron con las piedras. Posteriormente los cazadores perfeccionaron sus técnicas. Bueno, sus técnicas de trabajo de la piedra, elaboraron puntas de proyectiles más filosas, amarrándolos a los extremos de los palos, haciendo jabalinas. ¿Con qué los amarraban, profes? En esa época no existían los cordones de los zapatos. ¿Cómo las amarraban, hijos? La naturaleza les proporcionaba lianas para hacer esos amarres, ¿listo, chicos? Igual hay una cantidad de materiales que en la naturaleza podemos utilizar para hacer un muy fuerte nudo. Bueno, aquí entonces aparecen las lascas, que como ya les dije son rocas fracturadas y por lo tanto muy filosas. Y también están las jabalinas, que hay en múltiples presentaciones dependiendo pues la distancia que se quiera lanzar. ¿Qué son jabalinas? Pues se lanzan para llegar y atacar a un animal. También para pescar. Ok, vámonos con el periodo arcaico. Entonces aquí está la temporalidad, las deben también escribir en sus cuadernos. Entonces, el periodo arcaico coincide con el inicio del Holoceno. ¿Qué es el Holoceno? Cuando la Tierra empieza o termina la época de las glaciaciones, es decir, el hielo en todo el continente desaparece y solo se empieza a presentar o desplazar ese hielo a los polos y a la punta de las montañas. Lo vamos a ver más adelantico. Entonces, el Holoceno, es decir, cuando terminan las glaciaciones y el planeta sufre un calentamiento global. Con el fin de las glaciaciones, los hielos se ubican en los polos y encima de las montañas. La temperatura del planeta aumenta y se extinguen los grandes animales, chicos, y surgen extensos bosques. Cuando se extinguen estos grandes animales, pues se extingue la posibilidad de consumirlos. Por ende, los seres humanos se tienen que desplazar hacia otros lugares del territorio para buscar el alimento, ¿listo? Y adicional, pues como las glaciaciones se terminan, ustedes saben que hay animales que están condicionados a su subsistencia en un clima determinado. Es como si hoy no existieran los polos, por ende una cantidad de fauna y flora desaparecería. Chicos, vamos a continuar. Estos cambios alteraron la forma de subsistencia de los habitantes americanos, que tuvo que trasladarse hacia zonas costeras y las llanuras de los ríos, y por ende se convirtieron en pescadores. Cuando desaparecen estos grandes animales, la temperatura empieza a ser bastante compleja, entonces se desplazan a la cercanía de los ríos y también hacia la cercanía del mar, y pues automáticamente se convierten en cazadores, en recolectores ya no de frutas sino de conchas y de mariscos, y adicional se utiliza en la caza o cazan animales pero de menor tamaño. Es posible que el cambio climático incidiera en que los pueblos nómadas se empezaran a convertir en sedentarios. Entonces ese es el primer momento que los seres humanos dejan de moverse por el territorio, porque se dan cuenta que en un lugar
ese mismo lugar les está ofreciendo la respuesta a sus necesidades. Entonces empieza un proceso de sedentarización, es decir, que se establecieron en un lugar fijo, comenzaron a construir viviendas y se dedicaron a elaborar cerámicas y tejidos, a domesticar algunas especies animales y a desarrollar una incipiente cultivo de maíz, frijol y papa. ¿Listo? Cuando empiezan a cultivar, el cultivo les obliga a quedarse en ese lugar. ¿Para qué? Pues para esperar que dé fruto. ¿Listo, chicos? O más bien que la cosecha salga. Bueno, nos vamos con el periodo formativo o preclásico. Vamos a ver qué es eso. En esta época se dio una revolución agrícola, ¿listo? Es decir, que empezaron a cultivar en masa, masivamente, con mayor cantidad. Esto en América. Los pobladores retornaron a las zonas del interior del continente, ya se desplazan de las costas nuevamente al interior, pues porque aparece el cultivo, buscando tierras aptas para los cultivos del maíz, papa, algodón y cacao. Fueron los primeros o los principales alimentos, la base de la dieta de ellos. Continuemos. Esta actividad les permitió convertirse en sedentarios. Punto final. Dejamos de ser nómadas, nos quedamos en un solo lugar. Así tuvieron más tiempo para construir chozas, elaborar utensilios cerámicos, es decir, loza, cocinar y consumir los alimentos, elaborar objetos de oro y confeccionar vestidos y mantas de algodón. Ya no se tienen que desplazar, todo el tiempo que les implicaba desplazarse, ahora lo utilizan para lo que ya leímos. Estos grupos sedentarios se organizaron en pequeñas aldeas y comenzaron a ser gobernados por un cacique, es decir, un líder. Ok, tuvieron ritos religiosos asociados a los ciclos de la siembra y la recolección y se estableció el culto al sol, a la luna y también a los cultivos. Como antes el clima, el tiempo era muy predecible, ellos sabían exactamente en qué meses tenían que cultivar y en qué meses la tierra les entregaba el producto de lo que se había cultivado. Y entonces a esos cultivos también les asignaban una deidad, es decir, un dios, y les rendían adoración. De hecho, cuando las cosechas no prosperaban, pensaban que los dioses estaban enojados. Continuemos. Vámonos entonces con el último, que es el periodo clásico. ¿Listo? Este periodo se presentó únicamente en Mesoamérica, es decir, en Centroamérica, donde queda México, y en la zona de la cordillera de los Andes, que usted ya sabe dónde queda, la cordillera de los Andes. Bueno, continuemos. Se caracterizó por la consolidación de una agricultura intensiva, es decir, grandes cultivos, con el desarrollo de técnicas de cultivo como los canales de riego, ¿listo? Entonces, direccionaban el curso del agua de los ríos para que llegaran a donde ellos tenían sus cultivos, ¿listo? También hicieron las terrazas. Entonces, ¿qué son las terrazas? En las montañas, ¿sí? No tenían la montaña normalita lisa, sino le hacían una especie de escalerita, y ahí, o terrazas, cultivaban sus productos. ¿Listo, chicos? Y así cuando bajaba o descendía el agua, pues regaba todas sus plantas y adicional, no se las llevaba porque estaban en terracitas. ¿Listo, chicos? Terrazas, y también hicieron islas artificiales. Eso es increíble. Más adelante, cuando empecemos a ver las civilizaciones, nos vamos a dar cuenta cómo hicieron una ciudad en un lago, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué materiales utilizaron, qué hicieron, pero, o sea, era tal la prosperidad de cultivos que les faltaba tierra. Y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y pues aparecen las famosas chinampas. ¿Listo? Chinampas, que son cultivos flotantes, ¿listo? Entonces pusieron a cultivarlos, a flotar, los cultivos, y después pues los consumían, ¿listo? Pues ahí se explica un poco, ¿no? Islas artificiales con juncos y tierras en los lagos conocidos como chinampas.
El excedente, es decir, lo que sobra, yo me como y que me sobra, el excedente agrícola permitió la formación de las primeras ciudades y la especialización de los oficios, es decir, la división de los oficios. Si usted se da cuenta, en su casa hay división de oficios. Alguien lava la loza, alguien cocina, alguien plancha, alguien lava la ropa. No todo el mundo hace una sola, todas las cosas al tiempo, porque somos una sociedad organizada donde todos ayudamos. Y digamos, en mi época de pequeña, yo era especialista en trapear y mi hermana era especialista en barrer. Y eso eran las divisiones del trabajo. Ella barría y yo trapeaba y siempre se hacía así, porque ella era buena barriendo y yo era buena, o yo soy buena trapeando. ¿Listo? Continuemos. Entonces esa es pues la organización del trabajo, de los oficios. Las ciudades se convirtieron en centros administrativos, políticos y religiosos, que fueron embellecidos con casas, palacios, templos y calles. Ok, en ellas se establecieron orfebres, tejedores, guerreros, sacerdotes y científicos. Vemos oficios, quienes hacían herramientas, quienes cocinaban, quienes defendían, bueno, quienes cultivaban. Y el periodo postclásico, vamos a ver. Las principales culturas que surgieron en este periodo fueron la maya y la azteca. Las vamos a ver más adelantico. Es decir, no en esta semana, pero sí en las siguientes, mayas y aztecas. Entonces ellos se ubicaron en Mesoamérica, es decir, en México, y también está la civilización inca que se ubicó en los Andes peruanos. ¿Dónde quedan los Andes? Usted sabe, y si quiere saber Andes peruanos, pues en Perú, pero donde cruza la cordillera de los Andes. Bueno, se caracterizaron por ser sociedades bastante urbanizadas. Lo urbano es lo contrario a lo rural. La ciudad es lo contrario al campo. Estamos diciendo que estas sociedades no eran campesinas, eran urbanas, es decir, vivían en las ciudades, dueñas de grandes excedentes agrícolas con gran poder militar. Continuemos. Finalmente, los mayas, los aztecas y los incas sucumbieron, es decir, desaparecieron, perdieron, sucumbieron ante el poderío militar español en el siglo XVI. Francisco Pizarro en Perú, Hernán Cortés en México fueron responsables de la destrucción de estas culturas. Este tema de la conquista, la colonización de nuestras culturas, las vamos a ver en grado séptimo. Es por eso que usted tiene que estar este año muy juicioso, pasar el año, y en grado séptimo veremos cómo esos españoles llegan a nuestro territorio a causar un poco, por no decir demasiado, daño y destruyen culturas muy bien establecidas. Bueno, vámonos con la actividad. Aunque no deben enviar evidencias ni a Edmodo ni al WhatsApp, la deben realizar y debe aparecer en sus cuadernos. Bueno, entonces, ¿qué es la actividad? Ay, perdón. Actividad. Tenemos estas dos imágenes, las va a observar, no las tiene que dibujar. Observar únicamente, yo les doy espacio para que la miren. Observarlas. ¿Y qué van a hacer entonces? Luego va a responder unas preguntas o más bien en el cuaderno. Vamos a ver cuáles son esas preguntas. Ahí tenemos 3 preguntas que están relacionadas con la imagen, o las 2 imágenes que estaban anteriormente. ¿Listo, chicos? Bueno, de esto sí deben tomar apuntes y debe aparecer en sus cuadernos. Bueno, dar respuesta, ¿no? Bueno, chicos, eso es todo por esta semana. Espero le haya quedado muy claro. Si tiene dudas, sabe que tenemos la sección de la videollamada, la sesión de la videollamada en Zoom, y usted allí puede, pues, decirme, profe, tengo esta duda, profe, tengo este aporte, y entre todos vamos construyendo
un mejor conocimiento. ¿Listo, chicos? Un abracito, juiciosos, y no olviden, le dan me gusta al video y adicional se suscriben a mi canal. ¡Chao, chicos!